comunicamos contigo. Inicialmente ya vamos a abordar todo el panorama político, pero inicialmente por la reaparición de Cristina en el barrio porteño de Retiro, en este evento. Hubo una especie de autocrítica. Los cristinistas románticos se esperanzan y se ilusionan con la vuelta. ¿Cómo evaluás vos su reaparición? Bueno, hubo conceptos potentes en el mensaje de Cristina de ayer. Si los tuviese que ordenar por lo que a mí me parece de relevancia, el primero es el hecho de dejar de creer que si esta experiencia del presidente Milei sale mal, automáticamente el electorado regresaría a la propuesta de Unión por la Patria. Dicho eso por la presidenta del Partido Justicialista, es fuerte como concepto porque en principio es una invitación es una invitación a repasar y repensar conceptos. Bueno, también tuvo otras definiciones respecto a cuestionar el concepto de estado presente y a tratar de comprender aquellos elementos que llevaron a una parte de la población, el 56% oportunamente, a votar a Javier Milei presidente cuando empezó a desarmar el concepto de motosierra, el porqué de la ineficiencia del Estado, después cuando planteó la posibilidad de hacer algunos cambios en las leyes laborales, solo por señalar algunos de ellos, ¿no? Ahora, por supuesto que todo eso estuvo en el contexto de una liturgia que a lo mejor hacía ruido con esas mismas novedades o con esas propuestas de novedades interpretativas y de marco de acción, ¿no? Ahí hay una puja porque, bueno, todo el tiempo, como además el 25 de mayo, además de ser un día patrio, es un aniversario de la asunción de Néstor Kirchner, entonces todo el tiempo hay un estrés entre el pasado y el presente y eventualmente el futuro, pero bueno, habrá que ver. Lo peor que tiene el cristinismo es sus militantes, porque cuando ella dijo que no iba a ser candidata a la presidencia de la Nación, terminando la experiencia de Alberto Fernández, los militantes cristinistas seguían insistiendo en que podría llegar a ser presidenta y tuvo que salir en un programa yo me acuerdo muy bien ese momento. Tuvo que salir en un programa de C5N entrevistada por Pablo Dugan, creo que era, no me acuerdo el entrevistador. No, mucho después. Yo creo que la gente tiene comprensión de texto. Pablo le dijo, sí, era Pablo Dugan, diciendo, bueno, no, ya dije que no voy a ser candidata, pero vos, con cualquier cristinista que hablabas, la creía candidata. A lo que voy es, esta autocrítica que Cristina hace sobre su propia trayectoria en gestión, ¿vos creés que es decodificada por sus militantes? Te diría que en líneas generales no, porque cuesta habitualmente mucho cambiar conceptos muy arraigados, ¿no? Entonces, escuché todo el acto, no solo las palabras de Cristina, sino la previa de Teresa Parodi, la senadora titular del instituto que habló, y allí había en realidad conceptos que estaban muy distanciados de cualquier tipo de revisión en tono crítico de las propias identidades, de los propios cursos de acción. Entonces yo creo que no es la primera vez que sucede que Cristina Fernández abre algunos elementos de discusión, como por ejemplo cuando hablaba de la economía bimonetaria, ¿no? Entonces plantea que Argentina es una economía bimonetaria, pero después la cuestión queda enunciada, no queda desarrollada. Está bien, en una hora no se puede hacer todo, y supone que eso es algo que debieran continuar otros cuadros técnicos profesionales, otros dirigentes, diputados, senadores, gobernadores, intendentes, etcétera, muchos etcétera. Y sin embargo da la impresión de que eso no sucede, pero yo también involucraría otro tema. La narrativa y el discurso es un elemento central en la política. Ahora, el enunciante también.
aquello de casi el evangelio, ¿no? No se puede guardar el vino nuevo en odres viejos. Entonces habrá que ver la credibilidad que pueden tener determinados dirigentes que, aunque digan o enuncien elementos que puedan resultar novedosos, atractivos, etcétera, obtendrían la atención del electorado que a lo mejor ya en algunos o en muchos casos interpreta que se trata de biografías con muchas cicatrices, con mucho recorrido, como que también debería haber un cambio, ¿no? Un elemento que no quiero dejar pasar es que hizo una reflexión que también me parece interesante respecto del bajo nivel de concurrencia a las urnas, ¿no? Y que ahí hay un llamado de atención que no es la primera que lo señala, pero de alguna manera sí que se autointerpela al respecto de eso. Entonces, me parece que en el día de ayer, donde pasaron muchas cosas, algunas son muy visuales y quedan ahí registradas, las faltas de saludos o hechos destemplados, y tanto el mensaje de Cristina Fernández como el del arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires tienen mucho contenido para pensar y para repensar el presente y eventualmente el futuro próximo, ¿no?, de la Argentina. Marangoni, mi duda y a lo mejor, bueno, me la puede responder. ¿Por qué Cristina aparece ahora y no apareció durante las elecciones de la ciudad en apoyo a alguno de los candidatos que se presentaron por el peronismo? Quizá puedo compartir tu duda con alguna especulación. Creo que la estrategia deliberada del peronismo cristinista en la ciudad de Buenos Aires quizás fue tunearse de otra manera, ¿no? Uh-huh. Cambiar el nombre, inclusive es ahora Buenos Aires, no Unión por la Patria, establecer un color diferente, un mensaje que se presume más atento al paladar de los porteños. Allí están los estrategas de la campaña de la ciudad señalando que, bueno, desde su posición ellos dicen, teníamos en juego 8 legisladores, renovamos 10, conseguimos 2, pudimos meter una cuña en algunos barrios del centro, otros dirán, no rompe el techo de cristal de las últimas participaciones electorales del peronismo en la ciudad. Allí está cada uno con los análisis, ¿no? Como diciendo, bueno, estaba todo hiperdividido el escenario del no peronismo en la ciudad de Buenos Aires y aún así no se pudo obtener el primer lugar. Quizás parte del diagnóstico de la ciudad pase por el hecho de que las expectativas iniciales fueron muy altas, como que parecía que la victoria estaba al alcance de la mano. Uh-huh. Y bueno, cuando se parte de expectativas muy altas, en política generalmente puede venir la desilusión, porque es muy difícil satisfacer esas expectativas. Por eso muchos estrategas recomiendan nunca decir que se va primero, aunque las encuestas de opinión señalen eso, ¿no? Claro. Siempre tirarse a menos, como una forma, en todo caso, después de verse sorprendido, entre comillas, por una victoria, y si esa victoria no se da, tratar de destacar el buen papel. Me parece que Cristina aceptó ese rol de que ella podía sumar, yo diría, en la ciudad de Buenos Aires. Es muy difícil pensar que Cristina pueda sumar a lo que ya está, a ese 27% que sacó Santoro, 27 y algo. Es muy difícil pensar que Cristina le pueda sumar de lo si ella hubiese tenido participación en la campaña. Es probable que buena parte de esos votos hubiesen permanecido, pero a lo mejor algunos no hubiesen considerado la posibilidad de votar a Leandro Santoro, y ella me parece que se adaptó a eso, y de hecho ayer se refirió a las elecciones de la ciudad no en tono crítico, uh-huh, a la estrategia de la ciudad, no en tono crítico, no pareciera no haberse sentido desplazada o ofendida. Sí, a lo mejor hubo algún mensaje encriptado más hacia la provincia de Buenos Aires cuando al final habló de los egos y todas esas cuestiones. Gustavo, que una de las frases que ayer dijo Cristina es que el votante desilusionado, lo dijo con palabras más interesantes, pero el votante desilusionado de Milei no iba a volver de alguna forma al peronismo, ¿verdad? Más allá de lo que dijo Cristina respecto a eso y el argumento que utilizó, ¿cuál es tu argumento como analista político respecto a eso que dijo Cristina? Bueno, me parece una apreciación muy sensata, porque después del gobierno del Frente de Todos,
que fue un gobierno que dañó la marca del peronismo. ¿En qué sentido dañó la marca? En dos aspectos. En el término de la cultura del poder, es decir, un presidente débil y el peronismo son conceptos que no riman. Generalmente el peronismo ha tenido líderes, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, Carlos Menem, obviamente, Juan Perón, y cuando no ha sido así, ya sea en la presidencia o como candidato, que no podían transmitir esa idea de líderes, bueno, entraba en crisis porque el peronismo es un movimiento que surge a partir de un carisma, del concepto de conducción, que es tan importante. Entonces, cuando el líder no conduce, no hay líder y por lo tanto hay crisis. Y por el otro lado, que me parece que dañó la marca, la experiencia del Frente de Todos, es porque es el primer gobierno justicialista en el cual los trabajadores pierden capacidad adquisitiva, poder de ingreso. Entonces, y esa experiencia es muy reciente. Y otras cosas que describió Cristina respecto al mal funcionamiento del Estado son adjudicadas en muchos criterios con razón a esa experiencia del peronismo. Entonces, uno diría, no pasó tanto tiempo como para que digan, tendría que haber un electorado, voy a un viejazo, ¿no? Había una letra de un tango que decía, vuelvo vencido a la casita de mis viejos. Uh-huh. Parece que es muy temprano para que una parte del electorado diga, bueno, no, vuelvo vencido a la casita de los viejos. Yo creo que hay una suerte de agotamiento, quizás sea lo que pueda admitir como lectura el ausentismo electoral, porque el ausentismo es un fenómeno muy particular. Es decir, el que no va a votar ya directamente, creo que transmite un desencanto y una idea de que da igual quién esté, claro, porque ninguno va a hacer nada. Una resignación fatal, digamos. Exactamente, hay un aire de fatalidad. Mirá, no importa si es X, es B o es C, son todo lo mismo, ¿no? Que me parece que eso es obvio el resultado de sucesivos malos gobiernos, pero también la idea y el discurso y la narrativa, no solo en el gobierno, sino en otros agentes, desde la política a la narrativa antipolítica. Es como si todos los médicos salieran al unísono a decir que la medicina es una porquería. Claro. El peronismo... ¿El peronismo puede enfrentar una doble derrota en las provinciales de septiembre y las nacionales de octubre porque madura una tesis de la unidad casi total del antiperonismo en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo ves esto? Es una posibilidad. Es más, te diría que es una posibilidad que, por supuesto, no le vamos a adjudicar al pasado cuestiones esotéricas ni misteriosas, pero el peronismo perdió todas las intermedias en la provincia de Buenos Aires, la del 2009, la del 2013, la del 2017 y la del 2021. Si fuese por una cuestión estadística, te diría que tiene que perder la del 2025, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, obviamente que eso no se dio análisis político, sería casi astrológico. Pero lo que digo es que abre el pasado abre la posibilidad que tal cosa suceda, sobre todo si allí hay una serie de disputas dentro de un mismo espacio, no solo político, sino conceptual. Es muy difícil advertir cuáles son las diferencias conceptuales entre Axel Kicillof y Cristina Fernández, por ejemplo, cuando evalúan al gobierno de Javier Milei. O ayer Cristina dijo con otras palabras lo que Kicillof dijo en otro momento, la necesidad de nuevas canciones. Algunos lo dirán de manera más literaria, otros lo dirán de manera más musical. Pero en esencia están admitiendo una suerte de reset o de refresh necesario en la praxis, digamos, del peronismo, en la concepción del peronismo de muchos temas, de muchos problemas, en la interpelación. Para interpelar a otros, primero tenés que interpelar a vos, ¿no? Claro, Entonces, no incursionaron hasta ahora ni Cristina ni Axel en cuestiones programáticas, ejecutivas. A ver, ¿sabes? Claro, ya que hablamos de la misa ayer, ¿no? Del arzobispo, digo, a veces pasa con lo que muchos católicos en misa. Van a misa y dicen y hacen todo lo que el ritual impone que hay que hacer, y el acto de contrición, y plantear la necesidad de amar al prójimo, y salen y tienen el mismo comportamiento que tienen de lunes a sábado, digamos. Entonces vos decís, ¿a quién le creo? ¿Al que se golpea el pecho el domingo, o al que el resto de la semana recae en las mismas faltas, en los mismos pecados, ¿no? Entonces, el tema es que después, a mí me llama algo la atención poderosamente, sobre todo en la Cámara de Diputados, porque es el único lugar donde hay un bloque de izquierda, digamos, que el peronismo vota prácticamente igual que el FIT. Sí.
Y eso me parece curioso. Se dio vuelta Porque- la taba, pero porque no- antes era al revés, como que el FIT votaba lo mismo que el peronismo en algunos casos. Ahora Claro, como se dio pero- vuelta la taba ahora. Sí, pero me parece necesario dejar algo en claro, no por una cuestión de macartismo, me parece bárbaro No, que el no, FIT claro. tenga la postura que tiene, porque son de izquierda y está muy bien, y son Claro. troquistas, y está perfecto que tengan ese discurso, y si tienen 5 legisladores, bueno, tienen que respetar el mandato de sus votantes. Lo que no entiendo es bien por qué muchas veces parece no haber diferencias, ¿no? Porque claramente el peronismo, el kirchnerismo, son otro tipo de expresiones, no son anticapitalistas, como la propia Cristina se encarga de recordar, que el peronismo no solo no es anticapitalista, sino que en general trata de generar condiciones para que haya más inversiones, más consumo, después estará todo el tema de la participación del Estado en el medio, pero entonces hay luego de estos mensajes que abren como una puerta, una ventana de fresco, una suerte de volver a cerrar la ventana, de volver a cerrar las puertas y solazarse en eso. Yo lo escuchaba en los cantos previos al acto de ayer o en los discursos previos, que son muy herméticos y sobre todo muy anclados en una nostalgia, ¿no? Sí. Una fuerza política no puede rehuir de una interpretación del pasado, porque la historia admite usos políticos indispensablemente, pero lo que no puede es refugiarse en la historia, porque entonces pierde todo carácter propositivo, pierde toda posibilidad de acción transformadora y solamente se dedica a un relato de lo que pasó y lo que fue. Eso me parece bárbaro para los ámbitos académicos, pero muy poco propicio para la práctica política. Gustavo, te agradecemos la posibilidad de conversar con vos, ha sido muy amable. Que tengas buen día, Gracias muchas a ustedes, gracias. que tengan una buena semana.